Buenos días, muy buenos días a todos. Buenos días, ingeniero Antonio. Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Buenos hola, días a buenos días a todos. todos. Buenos días para todos. Bueno, sean todos muy bienvenidos a este webinar con la normativa y lineamientos institucionales para la privacidad y la protección de datos. El día de hoy queremos proporcionarles herramientas para dar a conocer los principales ciberamenazas a las que estamos expuestos y apropiar la normativa colombiana e institucional sobre protección de datos personales, así como las recomendaciones y buenas prácticas para proteger la información. Nos acompaña en esta horita el ingeniero Antonio Hernández, jefe de seguridad informática del área de DETIC. Sean todos bienvenidos, bienvenido ingeniero. Gracias, Luz. Buenos días, buenos días a todos los que nos acompañan. Vamos a tratar de ser muy concisos, porque bueno, todos tenemos muchas ocupaciones. ¿Perdón? Nos abrió un micrófono, no te preocupes, yo los manejo Okay, por acá. Gracias. Vamos a tratar de ser muy concisos en el tiempo. Les pediría que las preguntas las hiciéramos al final para que podamos alcanzar a abarcar pues todos los temas que están en el contenido. Agradecerles a ustedes el espacio. Realmente este tema de ciberseguridad siempre lo hemos venido divulgando, pero esta vez quisimos hacer unos webinars pues para que fuese la cosa un poco más cara a cara, ¿verdad? Y de pronto aclarar algunas inquietudes si se presentan y reforzar algunos temas a toda la comunidad universitaria con respecto al tema de ciberseguridad y sobre todo de lineamientos para la protección de datos personales. Yo quiero arrancar la presentación con un par de imágenes, de pronto para reflexionar un poquito y poder contextualizarlas después en lo que vamos a tocar. Esta es una imagen de un parque de diversiones, como pueden ver, seguramente a muchas personas les gusta, a otros no nos gusta tanto este tipo de extremos, pero bueno, se ve muy seguro, ¿verdad? Y es muy concurrido y la gente va, lo visita, disfruta. Yo quiero que miremos esta imagen y hagamos el contraste con esta otra, ¿verdad? Este también es un parque de diversiones y aquí vemos la diferencia que se nota pues a la simple vista en las instalaciones, en el mantenimiento, en la misma seguridad de ese entorno. Asimismo es el Internet. O sea, realmente el ciberespacio, el cibermundo donde nosotros nos movemos, donde estamos permanentemente conectados, porque no es una opción estar desconectado. Podemos estar desconectados por un periodo de tiempo, pero a nivel organizacional e inclusive personal, pues no es una opción estar desconectado completamente. En ese sentido, pues así funciona el Internet en términos de los riesgos que existen de cuando yo navego, de cuando yo comparto información, de cuando yo contesto correos electrónicos inclusive. Y uno de los objetivos de esta charla es mirar cuáles son las nuevas ciberamenazas, las nuevas tendencias en ataques informáticos, porque nosotros que actuamos del lado bueno, por decirlo así, cuya responsabilidad es la protección de la información en una organización, que vamos a ver no es una responsabilidad de un área, no es una responsabilidad del área de tecnología, del área de seguridad informática, del área de ciberseguridad. Vamos a ver que el tema de la ciberseguridad es una responsabilidad de todos y cada uno desde las funciones que nosotros desempeñamos como funcionarios administrativos y de apoyo, como estudiantes, de pronto que participamos en proyectos de investigación, como docentes, como investigadores, como proveedores, inclusive cualquier rol que tengamos nosotros en la organización. Cabe siempre la responsabilidad de proteger la información, porque vamos a ver, la universidad como una organización muy seria hace unas inversiones muy valiosas y unas inversiones muy altas en términos de ciberseguridad para proteger sus sistemas, para proteger la información de los estudiantes, de sus profesores. Pero si una sola persona en esa organización y la cadena va a ser tan fuerte como lo sea su eslabón más débil, si una sola persona comete una mala práctica, hace algo indebido, viola una política de seguridad o por desconocimiento, no, vamos a ver, decir que no solamente es por mala intención, sino por desconocimiento, hace algo que no se debe hacer, pues eso va a exponer a la información y va a exponer a la universidad, inclusive a sanciones de tipo
de tipo muy fuerte o reglamentario. Entonces, estas dos imágenes para decirles, bueno, este parque de diversiones se parece mucho al Internet, se parece a lo que siempre estamos conectados, así hay sitios muy confiables, hay fuentes muy confiables, hay otras que no lo son. Realmente es así. ¿Cómo saberlo? Pues vamos a entregar algunos tips, algunas importantes recomendaciones. También para seguir en el contexto, esto es un ejemplo, no voy a hacer la demostración, realmente hay algunas conjeturas de si es cierto, si no es cierto, pero vamos a utilizarlo para contextualizar esta afirmación que dice que la probabilidad de que una persona muera en el mar cuando se está bañando como consecuencia de un ataque de tiburones es de 1 sobre 251.800.000. O sea, esa es la probabilidad, una probabilidad obviamente muy baja. Cuando una persona se está bañando puede morir como consecuencia de un ataque de tiburón. Y dice la probabilidad de que una persona muera como consecuencia de un accidente en una máquina vending es de 1 sobre 112 millones. Vemos que es más probable, ¿verdad? Más probable ser muerto por una máquina vending que por un ataque de tiburón. La pregunta es, y abro los micrófonos aquí brevemente para entrar ahí en contexto y de pronto romper un poquito el hielo de la actividad, es ¿por qué creemos o por qué creen ustedes que desestimamos ese riesgo? O sea, ¿por qué de pronto nos puede sorprender esa estadística de que sea doblemente más probable ser muerto por una máquina vending que por un ataque de tiburones? ¿Quién me dice? Lo puede escribir en el chat también si así lo considera. Porque el tiburón luce más peligroso, dice la profesora Paulina. Válido es. Pensemos también en nuestro actuar. La profesora Paulina dice porque el tiburón es más peligroso. Dice Luz Martínez, porque la máquina vending hace parte de nuestra cotidianidad. Muy bien también. Arcadia dice algo muy interesante. Todas me han gustado, me gusta mucho la Arcadia también dice porque las usamos más. Muy bien, Arcadia. Por ahí vamos a ver algo. Porque vemos más máquinas vending, correcto. Interactuamos más con la máquina, dice Dairo. Exacto. Las respuestas que han dado, que he leído, claro, todas son válidas, resumen lo que es en sí. Y la respuesta, digamos, es porque en la máquina vending nosotros tenemos el control. Es decir, en la máquina vending, para morir por una, y obviamente esto es un ejemplo y es una acción desafortunada, como consecuencia de un accidente de una máquina vending, nosotros tenemos que golpearla, ¿sí? Para que de pronto causar un cortocircuito y nos electrocute. En el mar no. En el mar nosotros nos bañamos y el tiburón puede aparecer. Bueno, sí, pueden haber banderas rojas, pueden haber algún tipo de alertas, pero no depende de nosotros. Esa es la gran diferencia. Todo esto llevado al tema de Internet es que existen muchos riesgos en el ciberespacio y es importante conocer los riesgos. Uno de los mitos que vamos a tumbar aquí en esta corta charla, que quisiera yo que ustedes se llevaran, es que siempre creemos que nosotros no somos objeto de delincuentes o de ciberdelincuentes. Y eso es falso. A un ciberdelincuente o a una mafia de ciberdelincuentes sí le interesa tu información. No es que a mí nadie puede estar interesado en hackearme, sí, porque es que vamos a ver que el robo de identidad, o sea, lo que es digitalmente suplantar a una persona, es la base de muchos delitos cibernéticos e informáticos y delitos que preocupan a la humanidad. Estamos hablando del caso más grave, la pornografía infantil. ¿Ustedes creen que una mafia que trafica pornografía infantil lo hace en nombre propio? No, lo hace en nombre de identidades robadas. Y por eso, para organismos como la Interpol, como la Europol, en sus divisiones de delitos informáticos, es muy difícil perseguir ese tipo de fraudes o ese tipo de cibercrimen, porque todo este tráfico de información en Internet, en la nube, inclusive, se hace en nombre de otras personas. Entonces, mis datos, los datos que yo trabajo, con los que yo trabajo, sí son valiosos para un ciberdelincuente. Unas estadísticas que quiero compartir rápidamente también para entrar en contexto. En promedio, un promedio de 48.000 sitios web en un mes
fueron comprometidos con un tipo de ataque que se llama form-jacking. Form-jacking es un término muy técnico, pero lo que quiere decir es que se roba la información del formulario web, básicamente información personal o de datos de tarjetas de crédito. Es un número muy alto, 4.800 páginas web en un mes. Eso lo dice el informe de amenazas de Internet Symantec. Dice este informe de IBM. El tiempo promedio para identificar una fuga de información es una información de una organización que se fugó o que alguien no autorizado la robó, tuvo acceso a ella. Fue de 228 días. O sea, imagínense, las organizaciones están detectando esto tardíamente. Y tiene que ver mucho con el dato que sigue, y es que una vez se identifica esa brecha o esa fuga de información, si es que se detecta, porque ahí hay un punto importante. En este momento nosotros no sabemos si estamos siendo objetivo de un ataque cibernético, porque las nuevas amenazas son cada vez más sofisticadas y están hechas para pasar desapercibidas. Hace muchos años, cuando la gente nos salía una pantalla azul en nuestro computador o no podíamos imprimir, decíamos, no, es que me cayó un virus. Hoy día los virus, como los llamamos realmente, el concepto correcto es código malicioso o malware en inglés. Los códigos maliciosos están hechos, diseñados para pasar desapercibidos, para estar inclusive en tus teléfonos celulares, no solamente en tu computador. No, yo tengo un Linux, yo tengo un Mac, a eso no le cae virus, falso, eso es otro mito. Entonces, una vez esa fuga de información, y lo dice la tercera estadística, es identificada, el promedio para contenerla significa, bueno, ya pasó lo que pasó, voy a evitar que pase a mayores. Eso es la definición correcta de contención. Es de 80 días, lo dice IBM en el mismo informe. Un ciberataque ocurre cada 39 segundos, según la Universidad de Maryland, en un estudio. 39 segundos en Internet. O sea, estamos nosotros expuestos, estamos nosotros en una selva, es cierto. Y 23% de las fugas de información son causadas por errores humanos. Vamos a ver qué tipo de errores humanos pueden pasar. Y esta estadística de Educaus es una organización americana que da buenas prácticas en todo lo que tiene que ver con gestión de tecnología para instituciones de educación superior, puntualmente. Educaus tiene un capítulo de ciberseguridad. Entonces nosotros del área de ciberseguridad de la universidad estamos muy alineados con esos marcos de referencia. Y esta estadística dice que las principales fugas de información, o sea, esos eventos de los que hablamos cuando la información sale de la organización de una manera no controlada o es accedida por personas no autorizadas, en las universidades se dan en un 36% de los casos como acción de delincuentes cibernéticos. O sea, como mafias, veíamos, el cibercrimen hoy día es una estructura criminal muy compleja que mueve muchísimo dinero. Según datos de la Interpol, mueve tanto dinero como el narcotráfico o el lavado de activos. Y un 30% por errores humanos. O sea, es un dato interesante y es un dato alto también. O sea, en un 30%, esas fugas de información sucedieron porque alguien hizo algo sin saber que no se podía. Por ejemplo, publicó en Internet una información que no es pública. Y eso lo vamos a hablar más adelante y vamos a hacer las definiciones de lo que es público y de lo que no es público. Voy a poner ejemplos. Un investigador publica datos personales en Internet de manera no intencional. Eso es un ejemplo de una fuga. Un profesor publica unas notas en Internet. Cuando digo las publica, me refiero a que las pone en un sitio donde no hay un mecanismo de seguridad como una contraseña, sino simplemente las coloca en una página. Estoy poniendo ejemplos, no estoy hablando de casos reales. O un funcionario administrativo publicó los salarios en un sitio web. Eso es otro ejemplo. En un 30% de esos casos de fugas de información en universidades a nivel mundial ocurre por ese tema de errores no intencionales. ¿Y por qué son los errores no intencionales? Porque la gente, no, que yo no sabía que eso no se podía. O por impericia en el manejo de una herramienta tecnológica. Y hay una máxima que dice siempre, y es: el desconocimiento de la regla no te exime de su cumplimiento. Y vamos a ver que institucionalmente, pues nosotros tenemos nuestras políticas de seguridad declaradas en el numeral 5.3 del Manual de Políticas Administrativas, conectado además con el Reglamento Interno de Trabajo.
Entonces, nosotros desde nuestra función es importante que conozcamos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Esto es una imagen un poco jocosa para decir que en Internet existen portales que venden identidades. O sea, porque este negocio del cibercrimen se dedica en parte a robar identidades y venderlas a esas personas que sí configuran los delitos informáticos. Entonces, existen portales en lo que llamamos, por ejemplo, la dark web, que es la Internet oscura, o la deep web, que no es tan oscura, pero igual se venden cosas que es como el bajo mundo del Internet. Datos de identidades robadas, fotografías, números de identificación, pasaportes, licencias de conducción, cuentas de servicios de streaming como Netflix, como Spotify, etcétera. Todo ese mercado negro existe ahí y existen mercados también de ciberarmas, o sea, de códigos maliciosos para su distribución. Las principales amenazas hoy día, ransomware. El ransomware, la definición de ransomware más clara y sencilla es un secuestro. ¿Un secuestro de qué? De datos. Vamos a la realidad, ¿cómo funciona el ransomware? Yo estoy trabajando, quiero acceder a mis archivos, voy a acceder a la carpeta donde tengo guardados mis archivos y no los puedo abrir. Yo siento que mis archivos están en una codificación extraña. O ingreso una memoria USB y quiero acceder a mis archivos y también están, oye, no los puedo abrir, son archivos de Word, de Excel, de PowerPoint, de PDF, lo que sea, y no los puedo abrir. Y cuando los intento abrir, me aparece una ventana o una página web y me dice, tus archivos han sido secuestrados. Y quieres acceder a ellos, pues tienes que pagarme 100 bitcoins. Técnicamente, ¿cómo funciona el ransomware? Es un cifrado de información con técnicas criptográficas, estándares del mercado la mayoría de las veces, que hacen que resulte imposible descifrar los archivos a menos que se tenga la llave. ¿Y quién tiene la llave? El secuestrador. Sorprendente. Y muchas organizaciones, y el ransomware ha tenido una evolución interesante en términos de su complejidad. Las primeras familias de ransomware estaban orientadas a secuestrar la información de archivos personales, pero hoy día existen variantes de ransomware cada vez más difundidas que lo que buscan es secuestrar bases de datos completas. Marta tiene levantada la mano. Martica, no sé si hacemos la pregunta al final o si quieres ahora, con mucho gusto. Es con respecto al ransomware. Y mi inquietud es la siguiente. Nosotros estamos trabajando cada día más con información en la nube. Por un lado tenemos pues el Google Drive, que yo confío en el Google Drive que nos ofrece la universidad, porque supongo que ha tenido todo el estudio y todo el aval y todas estas cosas. Pero sin embargo, cuando tú estás en un teléfono celular, te están ofreciendo una nube también para guardar fotos, para guardar una serie de documentos. Y adicionalmente estamos cada día más llevando nuestra información a la nube. Entonces, con todo esto que está pasando, mi inquietud es, ¿cómo hacemos para tener la confianza suficiente para tener eso en la nube y que a futuro esa información no se va a perder o no nos las van a robar? Sí, bueno, la pregunta con respecto al tema de ransomware, el ransomware es indistinto dependiendo de dónde se almacene. O sea, un ransomware puede caer, pues ahora vamos a ver cómo llega el ransomware, más adelante vemos cómo llega y cómo nos prevenimos del ransomware. Pero el ransomware va a atacar los archivos, no importa dónde los tenga. O sea, yo los puedo tener en una memoria USB o los puedo tener en Google Drive. La principal, digamos, estrategia para prevención del ransomware, porque lo dicen los marcos de referencia, es no pague. O sea, pagar por el ransomware no te garantiza que te van a devolver los archivos. Es tener respaldo de los mismos. Como tú muy bien dices, el Google Drive, y no solamente el Google Drive, sino todas las soluciones en la nube que tiene la universidad en su estrategia de TI, de adherencia a servicios en la nube. De hecho, los centros de datos tienden a desaparecer. La universidad está en una evolución de servicios en la nube, no solamente el tema de Drive, sino muchos otros temas. Servicios como el catálogo web ya están en la nube, todo el tema de servicios de egresados también.
y otros nuevos que se están adquiriendo recientemente. Es la nueva estrategia. Todas las, digamos, las soluciones en la nube que compra la universidad o que suscribe la universidad pasan por un proceso de validación, no solamente de temas de seguridad, sino también de temas legales y jurídicos donde se evalúan los riesgos. Obviamente en temas de seguridad no hay nada 100% seguro, pero nosotros todo lo que adquiramos en la nube tenemos por lo menos la certeza de que un tercero avale unas certificaciones que son válidas internacionalmente para el tema de protección de información. Y de hecho la norma colombiana también nos lo exige. Por ejemplo, el caso de Drive y muchas otras soluciones tienen lo que se llama la CCA STAR, que es una certificación del Cloud Security Alliance, que es una institución a nivel mundial que certifica proveedores de servicios en la nube. Entonces, digamos que en ese sentido la universidad ha tenido una debida diligencia de evaluar, pero siempre va a haber, y lo vamos a ver ahora, cómo llega el ransomware. O sea, nosotros podemos tener la información en la solución más segura en cuanto a almacenamiento, pero veamos que el ransomware llega por correo electrónico y a alguien le puede caer y se propaga. Entonces, gracias por la pregunta, Marta. Decíamos, el ransomware es un secuestro de información y técnicamente es un cifrado de datos. Entonces, si a mí alguien, y me han llamado personas y me dicen, mira, me cayó ransomware, ¿cómo hago para tener acceso a mis archivos? Realmente, técnicamente, computacionalmente, no existe una forma de descifrar los archivos a menos que tengas la llave. ¿Por qué? Porque los cibercriminales lo que están utilizando son algoritmos estándares del mercado, que no tienen puertas traseras, que no hay forma de descifrar la información si no se tiene la llave. Un algoritmo de cifrado simétrico como el AES, como el DDD, por ejemplo, como el SHA-SHA, son algoritmos estándares del mercado que no se pueden descifrar si no tienen la llave. Son algoritmos que han sido sometidos a rondas científicas de muchas pruebas y se han convertido en RFCs y en estándares del mercado. Entonces no hay forma de obtener esa información. La única forma, vaya a sus backups, vaya a sus copias de información, eso sí, no pague, ¿no? No vaya a pagar. Obviamente nosotros en la universidad tenemos un procedimiento de gestión de incidentes. La idea es no llegar allá. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Esta infografía muestra cómo es el ransomware. Llega alguien y dice, hey, da clic, esto es tomado de la web de Kaspersky Latino, que es un fabricante de soluciones de seguridad. Dice, hey, da clic aquí en este link. Y yo tengo en una caja todas mis cosas. Le digo, ok, doy clic. Y ahora dice, ahora necesito que pagues este precio para que recuperes tus cosas. O sea, ese es el ransomware. ¿Cómo llega? Vamos a ver más adelante, esta es otra modalidad. Dice, parece que alguien robó tus cosas. Estoy aquí para resolver el problema. Solo da clic en este link. Ok, está bien. Resulta que te la secuestra, ¿verdad? Fíjense que en ambos ejemplos siempre hay un clic. Siempre hay una acción humana. Y el 99% de las amenazas cibernéticas, el 99%, llega por correo electrónico o mensajería instantánea, invitándote a abrir un archivo o a visitar un enlace. Hasta ahora, con abrir el correo, no hay problema. Hasta ahora. El problema es que tú abras un enlace dentro del correo o abras un anexo dentro del correo. No, que el correo viene con un PDF. Los PDF por debajo son instrucciones que pueden tener código malicioso. Los Excel, los Word, no confiemos en la extensión. Cualquier extensión puede ser potencialmente maliciosa. Los enlaces, es suficiente visitar una página web, dar clic en una página web como lo dice la infografía, para que tus archivos, para que ese código malicioso llegue a tu computador y lo puedas secuestrar. Ah, que yo tengo un antivirus. Listo, magnífico, eso te puede ayudar. Pero de pronto el antivirus no lo detecta. También hay un riesgo ahí, decíamos, no hay 100% seguro. Pero el 99% de las amenazas va a llegar por correo electrónico. Y vemos siempre este tipo de mensajes. Vamos a ver en las recomendaciones más adelante de la DIAN, del juzgado, de la fotomulta, del turno de vacunación. Entonces hay algunos tips y recomendaciones. Si yo veo un correo que está mal redactado, si yo veo un correo que no va dirigido a mí, si yo veo un correo que me escriben del Ministerio de Salud pero viene de hotmail.com, si veo un correo que viene de una fotomulta y yo no tengo carro, si viene un correo de una notificación de un juzgado y yo no tengo nada que ver con ese juzgado,
pues yo tengo los mecanismos para validar si eso es verdad antes de abrir el archivo anexo. Pues llamo al juzgado, pues entro a CIMID y verifico si de verdad tengo una multa. Es actuar de una manera desconfiada. Hay personas que me llaman y me dicen, mira, me encontré en la bandeja de spam esto. Y bueno, la bandeja de spam es eso, es peligrosa. Porque los correos llegan a la bandeja de spam calificados como sospechosos por el motor de la solución de correo, en particular que tenemos nosotros Gmail. Entonces, cuando yo le digo a alguien, te encontraste algo en la bandeja de spam, es como si estuvieras caminando 3 cuadras abajo del paseo, del Paseo Bolívar a las 3 de la mañana. O sea, es peligroso estar en el spam. Ten cuidado con lo que buscas ahí. Puedes estar buscando un correo porque a veces, por ser falso positivo, te llegan allá algo que estás esperando. Pero sí me he encontrado con personas un poquito curiosas que quieren ver qué es lo que hay en spam. Entonces hay que tener mucho cuidado donde demos clic. Otro tipo de amenaza muy frecuente hoy día es el clic. O sea, resulta que en los navegadores web que nosotros utilizamos, cuando nosotros visitamos una página por la tecnología de internet que se utiliza, ese sitio web remoto al que yo me estoy conectando ejecuta código fuente en mi navegador. En mi navegador es en mi computador. Entonces, yo estoy visitando una página y de pronto estoy dándole clic a un botón que dice pagar y realmente no estoy pagando. Puede estar haciendo otra cosa que inclusive está robando mis datos de tarjetas de crédito. No hay una receta infalible para saber si un sitio es malicioso o no, pero hay algunos tips. Por ejemplo, páginas de películas en línea, páginas de juegos en línea, páginas esotéricas, páginas pornográficas, son páginas que tienden a tener mucho código malicioso. Igual, cuando hagamos una compra por internet también hay que ser muy cuidadosos dónde estamos comprando. Y repito, no hay una fórmula infalible para saber este sitio es seguro o no, pero sí hay algunos tips. Porque esto puede estar pasando. Inclusive yo puedo estar creyendo que estoy conectando el sitio de Mercado Libre y no es el sitio de Mercado Libre, porque clonar un sitio en internet es extremadamente fácil. Un sitio web no son más que textos e imágenes. Entonces cualquiera lo puede suplantar. Eso técnicamente se conoce como farming. Y lo que hace es que clona un sitio igualito y tú crees que estás en el sitio de Bancolombia, crees que estás en el sitio de la vivienda, crees que estás en el sitio de PayPal y resulta que estás en un sitio clonado. ¿Cómo llega ese enlace alterado? Vía correo electrónico o vía mensajería instantánea también. Puede llegar por WhatsApp, puede llegar por mensajería de Facebook, por ejemplo. Entonces, este es otro tipo de amenaza muy frecuente. El phishing, que realmente es un mecanismo por donde llega esa amenaza, que es el correo electrónico. Ya les había puesto algunos ejemplos, pero resulta que el phishing puede ser muy sofisticado también. Está el phishing ese masivo de vacunas, de fotomultas, que le llega a todo el mundo, porque resulta que, miren, las estadísticas dicen que el 7% de las personas que reciben un phishing caen. Y si un cibercriminal envía 1000 correos, pues están cayendo 70 personas, que para él es un botín grandísimo. Entonces, lo que se llama un tipo de ataque asincrónico, es decir, el cibercriminal invierte muy poco en enviar 10.000, 100.000 correos electrónicos a mucha gente. Y de esos cae el 7%, es un botín bastante valioso para él. Pero el phishing tiene unas variantes, y es que yo puedo recibir un correo dirigido a mí. Y hemos tenido casos en la universidad de intentos de suplantación de personas que se quieren hacer pasar por otras, ¿verdad? Obviamente atacantes externos que quieren hacerse pasar por otros, sobre todo en áreas, por ejemplo, sensibles, que manejan o información sensible o manejan recursos financieros, temas de pagos y etcétera. Entonces hay que estar muy cuidadosos, repito, por los correos que recibimos, siempre tener un mecanismo de validación alterno. Si yo trabajo en un área financiera, voy a poner un ejemplo, yo recibo un correo de mi jefe que me ordena hacer una transferencia, pues yo debo tener un mecanismo alterno en ese proceso para validar esa orden de transferencia bancaria. Y estoy poniendo solamente un ejemplo, seguramente las áreas de tesorería de la universidad y las áreas de la dirección financiera lo tienen. Es solamente un ejemplo de lo que se ve en las organizaciones. Porque resulta que ese correo que llega está o se complementa con otro tipo de amenazas. Por ejemplo, el phishing, y es una llamada. Hoy día, con todas las técnicas de inteligencia artificial que existen y de lo que se llama deepfake, los cibercriminales pueden simular la voz de una víctima. ¿Por qué? Porque una persona puede tener muchos videos en YouTube y entonces lo que hacen es que extraen los videos, extraen su imagen e inclusive a partir de esa voz pueden construir
una llamada falsa que da instrucciones y dice, no, mira, te acabé de mandar un correo ordenándote una transferencia de 100 millones de pesos a esta cuenta. Estoy poniendo ejemplos reales, no que hayan pasado en la universidad, pero sí reales en las organizaciones. Y eso se llama BEC. Y yo recibo, ay, sí, jefe, listo, ya hago la transferencia. Y entonces el jefe te llama todo alterado y ya te cuelga enseguida. Es como la llamada millonaria. Y tú caes. O mira, te mandé un correo diciéndote que tengo problemas con mi correo electrónico de Uninorte, mándame el resultado de esa investigación a este correo personal. Y ya te cuelga. Y tú crees que es el jefe y te estoy llamando del exterior, por ejemplo. Y no tienes identificado el número. Todo eso hace parte de una estrategia bastante elaborada por los cibercriminales, porque lo que decía al comienzo, nosotros somos víctimas, nosotros somos objetivos de esos cibercriminales. Y esto se llama Business Email Compromise. Todo nace de un correo, pero se complementa con otro tipo de estrategias hasta lograr el fraude o la fuga de la información. Hoy día tenemos otra amenaza muy latente estos días, el tema del hacktivismo. Todos hemos estado enterados de las intenciones de Anonymous. ¿Quién es Anonymous? Es un ente oscuro que nadie sabe quién es. Pero ¿en qué basa la fortaleza? ¿Con qué se basa la fortaleza que tienen ellos? Es que ellos trabajan en un ambiente colaborativo. O sea, trabaja mucha gente en pro de una causa. Y nosotros tuvimos en el área de seguridad unos días de bastante trabajo, no porque la universidad haya sido víctima de ataques esos días, pero con todo digamos, el ambiente del país por el tema de las protestas, etcétera, nosotros estuvimos en alerta, porque en algún momento pudiéramos ser víctimas también de un ataque a nuestros sitios, a nuestros sistemas, etcétera. Entonces, hoy día el hacktivismo se convierte en una amenaza importante porque ellos tienen muchas herramientas, trabajan, repito, de manera colaborativa, pueden configurar ataques muy sofisticados que sean de manera masiva o sean de manera puntual. Ya yendo al tema de lo que es la protección de los datos personales, que es como conectamos nosotros este webinar o esta charla, es importante saber que en Colombia es uno de los países a nivel mundial que ha tomado muy en serio el tema de la protección de los datos personales. Y cuando decimos que lo toma muy en serio es porque en el mundo existen muchas naciones que no tienen ningún tipo de reglamentación para proteger los datos de los ciudadanos. Y los cibercriminales lo saben. Entonces, hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Budapest, que suscriben muchas organizaciones, Colombia lo suscribió en el 2018, que es un compromiso del país para proteger el ciberterrorismo y para proteger a sus ciudadanos de las amenazas cibernéticas. Porque es importante un acuerdo internacional, por lo que les decía. Los cibercriminales no están en nuestro país, no están en nuestra geografía normalmente, pueden estar en otro lado o pueden estar al lado nuestro, en nuestra misma ciudad, pero todo lo que hacen está configurado en servidores en la nube que están hospedados en esos países que no tienen ningún tipo de regulación para perseguir delitos informáticos. China, Venezuela, países africanos, etc. Y hoy día comprar un servidor en la nube en China es fácil. $5, $10. O sea, eso cualquiera lo puede hacer y los cibercriminales lo hacen. Entonces, Colombia es uno de los países a nivel mundial que ha tomado muy en serio y desde su constitución, en el artículo 15, como está citado aquí, dice que todas las personas, lo voy a leer textualmente, tenemos derecho a nuestra intimidad personal y familiar y a nuestro buen nombre, y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. En ese sentido, todos tenemos derecho a conocer, actualizar, rectificar la información o las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Es este artículo constitucional que está alineado, por ejemplo, también con lo que hacen otros países, como los países de la Comunidad Europea, donde la privacidad es un derecho constitucional. Tiene dos lecturas. La lectura mía como ciudadano colombiano, de saber que mis datos o que la intimidad mía está protegida por un artículo constitucional. Y de ahí se derivan cosas como que tú no puedes cobrar en un muro de Facebook y decir, es que tú eres una mala paga, porque eso está afectando mi buen nombre, por ejemplo, y hay algunos conceptos de la Corte Constitucional en ese sentido. Pero también tiene otra lectura, y es desde el punto de vista de la organización, y es también el objetivo de este webinar, de nuestras funciones y de nuestro rol dentro de la comunidad uninorteña. Si somos funcionarios, si somos profesores, si somos estudiantes que trabajamos en proyectos, si somos investigadores.
los datos que nosotros tratamos en ejercicio de funciones que son de otros. Es importante tener eso presente porque es un derecho constitucional. Y siguiendo con el tema normativo, en Colombia se desarrolla lo que se llama la Ley de Habeas Data. Se conoce como Ley de Habeas Data o Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 1581 del 2012, entra en firme en vigencia en el 2013 con el decreto 1377. A partir de ese momento en la universidad hemos venido desarrollando políticas, lineamientos, instrucciones, normatividad alrededor de lo que es la protección de los datos personales, porque nosotros estamos obligados a cumplirla como organización. Esto lo dice el alcance, es indistinto si se trata de una entidad pública o privada. Y vamos a hacer algunas definiciones para poder entender la norma de manera general y obviamente entender nuestras obligaciones. Primero, ¿qué es un dato personal? A la luz de la norma, ¿qué es considerado un dato personal? Es cualquier pieza de información que se pueda vincular a una persona. Entonces, ejemplos de datos personales son mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número de identificación, la dirección de mi casa, mi teléfono, mi correo electrónico, mi cargo, mi profesión, la placa de mi carro, si tengo carro, mi ubicación geográfica, mis gustos, mis preferencias. Todo eso son datos personales porque son asociados a un individuo, ¿verdad? Es una definición muy general. Obviamente, vamos a ver ahora que hay diferentes tipos de datos personales, pero realmente lo que dice la definición es que es cualquier pieza de información o tipo de datos que se puede asociar a un individuo, ¿verdad? Y existe una categoría. Entonces, los datos públicos es el dato, se hace la definición por descarte, es aquel que no es ni semiprivado ni privado sensible. Vamos a ver esas definiciones enseguida. Entonces, por ejemplo, los datos relativos al estado civil de las personas, si usted es casado, divorciado, soltero, eso es un dato público. A su profesión, al oficio, si es comerciante, si es servidor público. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para el caso de los servidores públicos, por la ley 1712, que es conocida como la ley de transparencia, usted encuentra en internet, los salarios y las hojas de vida de los funcionarios públicos. Es una ley en Colombia. Por su naturaleza, estos datos pueden estar contenidos en registros públicos, en documentos públicos, en gacetas, en boletines oficiales. Ojo, el hecho de que sea público, y esto es una aclaración importante, no significa que yo lo pueda usar para lo que sea. Eso es otra cosa. Vamos a hablar más adelante de las autorizaciones que se requieren en el tratamiento de datos personales. Entonces, si yo soy un investigador y estoy tomando, estos datos son públicos, sí, los puedes tomar, pero esa finalidad siempre va a estar acotada y contenida en algo, y el titular pudiera revocar esa autorización, inclusive si es un dato público. ¿Qué son los datos semiprivados? Los datos semiprivados son aquellos que le interesan al individuo y a un grupo de la sociedad o a una organización. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con datos financieros, mi nivel de endeudamiento, mi salario, mis deducciones, son datos semiprivados. ¿Por qué son semiprivados? Mi salario, por ejemplo, le interesa a mi empleador, o sea, a un grupo de la sociedad, obviamente un grupo pequeño, reducido, a la DIAN, al gobierno, al sector regulatorio, y esos son considerados ese tipo de datos. No tienen naturaleza de públicos, pero tampoco son privados. Vamos a ver ahora cuáles son los datos privados, repito, a la definición de la norma. Dentro de los datos privados, que son aquellos que tienen una naturaleza íntima, ¿verdad? Hay una categoría muy particular sobre la que tenemos que tenerle puesto bien el ojo si nosotros manejamos datos sensibles en nuestros proyectos, en nuestras funciones, en nuestro rol, y es los datos que afectan o que pueden afectar la intimidad del titular si se les da un mal uso. Entonces, la norma habla de aquellos relacionados con el origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas, filosóficas, pertenencias a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos, que promueven intereses de cualquier partido político, que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Aquí hay una aclaración importante. ¿Por qué los datos biométricos son considerados sensibles, aun cuando en su mayoría no causan discriminación? Cuando hablamos de datos biométricos nos referimos a los datos que describen la anatomía de un individuo. Por ejemplo, la imagen, la foto, la huella,
¿sí? Todo eso son ejemplos de datos biométricos, pero son considerados puntualmente por el espíritu de la norma datos sensibles, porque resulta que los mecanismos de autenticación, muchos mecanismos de autenticación están evolucionando. Hoy día el principal mecanismo de autenticación es el usuario y la clave, ¿verdad? Pero eso va a ir cambiando en el tiempo. Y hay sistemas que trabajan con autenticación biométrica. Si yo sospecho que alguien tiene las llaves de mi casa o una copia de las llaves de mi casa, yo lo primero que hago es cambiar las cerraduras de mi casa. Si yo sospecho que alguien sabe mi contraseña o alguien está entrando de manera no autorizada a mi sistema o al sistema, yo cambio mi contraseña. Pero si yo sospecho que alguien tiene mi huella, ¿cómo cambio mi huella? No hay forma, ¿verdad? Y ponemos nuestra huella en no voy a decir los nombres, en los gimnasios, y vamos a ver que la norma es muy estricta en el manejo de datos sensibles. Asimismo, la otra vista, o sea, esa es mi vista ciudadano, la otra vista es yo como miembro de la comunidad de la universidad, desde mi rol, de mis funciones, qué datos sensibles manejo y cómo los protejo, y si son realmente necesarios para mi actividad. Entonces, la norma dice, la columna vertebral de la ley, de la norma, es lo que se llama el consentimiento o autorización de tratamiento de los datos personales. Es lo que legitimiza el tratamiento de los datos personales. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos una autorización, un permiso, un consentimiento para tratar los datos de otros. Si no lo tenemos, lo que estamos haciendo es ilegal. Eso, así dicho de manera general. La universidad, en sus procesos grandes, ¿verdad? En sus procesos como admisiones, registro, y con todo aquel que tenga un vínculo legal vigente, llámese estudiante, llámese funcionario, llámese egresado, llámese proveedor, hay una acción legal o un contrato jurídico que respalda ese vínculo y por tanto nos autoriza el tratamiento de esos datos. Cuando un estudiante, cuando un prospecto está interesado en un programa académico, por ejemplo, va a entregar sus datos y en ese formulario nosotros vamos a pedir una autorización o pedimos una autorización. El problema está cuando nosotros estamos de pronto recolectando datos personales de un individuo que no está dentro de ese público, que no tenemos una relación vigente con él. Regálenme 30 segundos, por favor. Ya estoy con ustedes. Entonces, ese consentimiento es esa autorización que legaliza o que vuelve legal ese tratamiento. La norma es importante y dice que debe ser previo, expreso e informado y objeto de consulta posterior. ¿Sí? O sea que yo debo tener una evidencia de ese consentimiento para podérselo mostrar al titular si me lo exige. Mire, es que usted me autorizó el tratamiento de los datos. Por eso es que nuestros formularios web siempre tienen una leyenda o lo que llamamos técnicamente un aviso de privacidad con un check de autorización. Si usted es estudiante, usted lo entregó en el momento en que se inscribió. Si usted es egresado, también lo entregó. Pero si nosotros hacemos un proyecto de investigación, estoy hablando de los investigadores, o un trabajo en clase, finalmente el responsable del tratamiento es la universidad y por ende tienen que existir los mecanismos para que se recolecten esos datos de la manera como la norma lo exige. Cuando estamos hablando de datos personales. Luis, ¿tienes levantada la mano? Toño, antes en el chat hay una persona, Darío Cervantes, que quería hacer una pregunta. No sé si él la quiere hacer por el chat. No había visto el chat. Y después te preguntaría. Bueno, yo voy yo, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jairo. Adelante, claro que sí. Bien, bien. Bueno, saludos a todos. Bueno, aclaro que yo no soy abogado ni nada de esas cosas, ¿eh? Por si acaso van a creer que es una cosa muy legítima lo que voy a decir. Pero hay dos cosas. Bueno, hay una cosa que quisiera poner en la charla, y es que a mí me preocupa que, y uno lee, a propósito del consentimiento informado, uno lee todos estos términos y condiciones, y es un texto muy largo en el que agrupan 5 o 6 cosas, y uno al darle sí a algo, pues automáticamente uno está dándole sí a todo. Y concretamente es el tema del uso para el tema de mercado y publicidad.
No es el caso de la universidad, por supuesto, porque yo soy de acá y a mí no me molesta, pero a mí sí me fastidia ya que cada semana me llame a venderme ollas, a ofrecerme hoteles y toda esa vaina. Entonces, yo creo que, de verdad, lo digo con el mejor de los sentidos, creo que la gente legal encontró la comba, encontró, echa la norma, echa la trampa. Entonces, a mí me preocupa eso. Yo no sé, tengo una opinión como muy contrariada con ese tema, de que de verdad todos estos términos y condiciones terminan inevitablemente filtrando tu propia información, porque cuando tú vas, de pronto a la universidad, no vuelvo y repito, pero porque siempre me van a ofrecer productos educativos, pero cuando se trata de otros lugares, no friegue, o sea, los almacenes están configurados en sus razones sociales para vender lo que sea. Termina uno, el nombre de uno termina en todos lados por cuenta de la misma norma. Y lo otro, ya para finalizar, Antonio, yo no sé cómo, yo no sé si eso es legal o no, pero estoy bastante contrariado porque piden la cédula. O sea, ¿por qué si voy a hacer un tallercito me tienen que pedir la cédula? Y yo hoy llené un formulario en el cual además me pidieron el lugar de expedición de la cédula. Y teniendo en cuenta el tema de los crímenes del crimen cibernético, los crímenes acá por web que han crecido tanto, porque estamos pidiendo la cédula. Todavía yo no entiendo cuál es el requisito en la mayoría de los formularios de la universidad y por todos lados, ahora que andamos con las 4U y cuánta cosa, yo no entiendo la necesidad de pedir la cédula para participar de un taller. Sí. Es que, perdón que yo interrumpa y que meta la cucharada ahí también. Lo siguiente, ahí estamos trabajando también en diferentes cosas. Cuando tú vas a registrar a una persona, resulta que ahora además tenemos otro requisito adicional que de pronto es más válido para cuando hay un pago de por medio, pero la DIAN nos está exigiendo también, por otro lado, el registro de las personas por el tema de la facturación electrónica. Y cuando tú vas a hacer ese tipo de registro, tú tienes que dar toda la información que la DIAN exige. Entonces, ese es otro tema que también nos está generando algún inconveniente. Y por otro lado, cuando tú vas a registrar un estudiante en Banner, ya sea que haya tenido, haya hecho un curso o un programa formal o un programa de educación continua, incluso cuando están haciendo los congresos y seminarios o cursos cortos, pues hay que pedirle una serie de información para que tú puedas tener esa información completa en tu base de datos. Entonces, por supuesto que aquí estamos como en ese tema de hasta dónde pedimos datos. Hemos tratado de pedir los datos menores posibles. Obviamente tú dices, si yo estoy haciendo un cursito pequeño, ¿por qué me tienes que pedir la cédula? Pero entonces luego, ¿cómo te identificamos? Si tú después pretendes que yo te dé un certificado, ¿yo cómo voy a saber quién eres tú? Sería simplemente tú entras y te fuiste, yo no te certifico absolutamente nada. Entonces no tendría, ni tú tienes derecho de pedirme a mí un certificado, ni yo tengo derecho de pedirte a ti información. Entonces ahí estamos como, no sé. Sí. Gracias, Dairo. Y bueno, Marta, para responder la pregunta de Dairo, la primera, tienes toda la razón en la inquietud. De hecho, la norma, en algunas aclaraciones posteriores, no la norma en sí, y voy a tratar de ser muy conciso por temas de tiempo, dice que esa autorización puede ser parcial. ¿Qué significa eso? Que tú le puedes decir a tu proveedor de internet, oye, a mí me interesa que tú solamente me mandes información de mi facturación, más nada. No me mandes promoción de nada. Pero hay casos extremos, como tú bien dices, y es que entregamos los datos porque vemos que están rifando un carro en el centro comercial y a los 2 días nos llaman ofreciéndonos seguros, cursos de inglés, etcétera. Y de pronto o no tenían un aviso de privacidad o si lo tenían lo redactaron lo suficientemente amplio para que cayera todo eso y nosotros estamos autorizando que esos datos pueden fluir entre terceros para efectos de mercadeo. La buena noticia es que nosotros siempre tenemos el derecho de revocar la autorización en el tiempo, como lo dice la diapositiva. Es decir, yo te entregué esa autorización en ese momento, pero te la revoco, ya no la tienes. Es más, te solicito que elimines los datos y los tienes que eliminar si no hay una relación vigente. Es decir, a mí un estudiante o a nosotros un estudiante no nos puede solicitar que eliminemos sus datos, ni un egresado, porque ¿cómo lo certificamos? Pero sí nos puede solicitar, y la universidad en eso ha sido muy juiciosa. Por ejemplo, en nuestro CRM, en el nuevo CRM, se están estableciendo unos
unos mecanismos para que las personas digan, oye, sí, contáctame por correo, pero no por WhatsApp ni por SMS. ¿Ya? Y con respecto a la segunda pregunta, sí, la cédula, estrictamente la cédula, o sea, no la foto ni la huella, son documentos públicos. Y lo que dice Marta tiene sentido en el que, claro, la universidad también está obligada y las organizaciones también a reportar todo. Y la cédula, el número de cédula se ha convertido en eso que te identifica y te permite cruzar las bases de datos. Y lo que está buscando la DIAN, todos lo sabemos, es controlar obviamente temas como la declaración de renta y facturación electrónica, etcétera. Yo la recomendación que doy, porque nos los piden también la fotocopia de la cédula en todos lados y se la entregamos a un mensajero para sacar un producto financiero y no sabemos dónde da eso. O la entregamos en un hotel cuando hacemos una reserva, entregamos la cédula y le sacan una copia. ¿Y quién nos garantiza dónde quedó esa fotocopia? ¿Qué ha hecho la SIC? La SIC en algunos actos administrativos ha obligado, por ejemplo, a las instituciones, a las entidades de prestación de servicios de telefonía, que sean muy rigurosos en fortalecer los mecanismos de verificación de identidad. Porque la gente llegaba con una fotocopia de la cédula físicamente parecida, pedía un chip por 5.000 pesos y clonaba la SIM card. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Cuando usted entrega una fotocopia de la cédula, no es infalible, pero póngale usted mismo una marca que diga de uso exclusivo para tal cosa. Claro, ellos pueden escanearla, pero es como algún control y no la entreguemos donde no estemos obligados. Pero también en Colombia existen muchas normas, muchísimas normas, el universo es infinito, que dicen, bueno, los hoteles tienen que verificar la identidad de sus huéspedes, que no sean menores de edad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hacen? Pidiendo una cédula y tienen que mantener su registro. Entonces te pide, pero vaya a ver el hotel cómo guarda eso. Estoy poniendo el ejemplo del hotel, pero aplica para cualquier otro establecimiento. ¿Y dónde queda? Yo no sé hoy día dónde están las infinitas copias de mi cédula de ciudadanía que he entregado. Luis, te doy la palabra. Sí, Antonio, quería hacer la siguiente pregunta, y es que nosotros con el tema para entregar información, no solo para recibir esos datos que estamos adquiriendo como institución, que nos entregan los estudiantes, nosotros también entregamos información. Y esta pregunta está orientada a aquellas, a pesar de que las instituciones sean del Estado, por así decirlo, y ahí creo que la ley dice que uno puede suministrar la información a las entidades del gobierno, por así decirlo, manejando todo este tema de la protección, nosotros debemos sí o sí pedirle la autorización del titular de la información a esa entidad, porque tengo un caso en el que la fiscalía, como tal, nos pide información sobre una persona y nos entrega la autorización de la misma persona. Entonces hemos tenido de pronto casos en donde hay otra entidad, que no es la fiscalía, pero es del Estado, donde pide y no entrega una autorización como tal. Lo vamos a ver más adelante, Luis. Yo por temas de tiempo, bueno, voy a responder tu pregunta y de pronto le doy la palabra a otra persona. Por temas de tiempo sí vamos a dejarlas para el final, si les parece, porque tenemos hasta las 12:30 y sé que tenemos que almorzar. La respuesta a tu pregunta es la siguiente. Sí, la norma dice en entidades oficiales en ejercicio de sus funciones. O sea, la fiscalía es una entidad oficial y tiene que hacerlo en ejercicio de funciones. Lo que yo recomiendo es que toda entrega de información, primero deba estar respaldada por un contrato jurídico y si no, como el caso de la fiscalía, si no es una entidad oficial, se valide con nuestra oficina jurídica. ¿Ya? Eso es lo que yo recomiendo porque hay casos de casos o con la Secretaría General. Por ejemplo, a nosotros, le voy a poner un ejemplo, el ICETEX nos pidió una información una vez de estudiantes que todavía no habían legalizado su matrícula para ellos hacerles promoción de sus programas, de crédito que tiene el ICETEX. Y nosotros elevamos esa consulta, el ICETEX es una institución estatal, y nosotros elevamos una consulta a la Secretaría General, y la Secretaría General hizo el estudio y dijo, sí, el ICETEX es una institución estatal, y aquí está la resolución en la que se constituyó el ICETEX, pero en la resolución y la naturaleza del ICETEX no es mercadeo. Entonces nosotros no podemos entregar esa información. Entonces, siempre hay una casuística ahí dependiendo del caso, por eso yo digo, mi recomendación siempre es, cada caso, revisémoslo con la oficina jurídica, pero la respuesta rápida es sí, si es la fiscalía por una investigación. La fiscalía ha ido a la universidad a decomisar computadores, en el marco de investigaciones de procesos, obviamente, de extrabajadores, por ejemplo, y la universidad tiene que entregar los datos. Entonces, ¿quién más tiene levantada la mano? No sé si hay alguien más o si les pido que
al final dejemos... La había levantado, Antonio, la profesora Mirna, pero hizo su comentario en el chat donde nos comenta que ella de una u otra forma ha evitado responder llamadas ofreciendo productos no solicitados utilizando la aplicación de llamada Truecaller. Ah, bueno, sí, esa es una aplicación que se utiliza ahí para identificar. Hay que tener en cuenta que cuando tú instalas Truecaller, tú estás compartiendo tu base de datos de contacto, ¿no? O sea, haces parte de esa gran base de datos y la estás compartiendo en la aplicación, pero sí, es valioso porque hay muchas estrategias que utilizan ese mecanismo de llamadas para engañar. Vamos a avanzar, entonces, yo les decía, la columna vertebral de todo el tema de la norma es la autorización. Repito, para procesos misionales de la universidad eso está cubierto, desde la inscripción, para el tema de egresados, los funcionarios cuando firmamos un contrato de trabajo, los estudiantes que trabajan en proyectos. Siempre es importante que haya un respaldo jurídico, o sea, y esto es clave. Nosotros no podemos tener a una persona trabajando si no hay un contrato. No podemos tener, voy a poner ejemplos solamente, obviamente ni un trabajador, ni un funcionario, pero tampoco un estudiante de apoyo en un proyecto si no hay un contrato de joven investigador, por ejemplo, que respalde eso. ¿Sí? Eso es importante tenerlo presente. Entonces, el artículo 9 habla de esa autorización que debe ser previa. ¿Quién vigila todo este tema en Colombia? La SIC, en su delegatura de protección de datos personales. Entonces, nosotros como ciudadanos podemos ir a la SIC a interponer las quejas en el caso en los que Dairo comentaba y exponía. ¿Qué pasa? Que la SIC te dice, y lo puedes hacer por el portal web, te responden y te toman el radicado y todo, pero la SIC dice, agote todos los mecanismos con la entidad. Y una vez los agote, pues venga con todas las evidencias y nosotros hacemos la investigación. Las multas, obviamente ellos tienen un sistema de evaluación de riesgos y de incidentes, etcétera, llegan hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes a la empresa que incumpla la norma de protección de datos personales o que, digamos, viole los principios. ¿Cuáles son las infracciones más comunes? No son las únicas, pero son las infracciones por las que han multado a muchas empresas en Colombia y con multas astronómicas como las que dice ahí la resolución de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Por ejemplo, utilización de información de personas sin la autorización. Nosotros hacemos un proyecto en cualquiera de las áreas de la universidad y tenemos datos personales. Entonces, algunas personas me dicen, no, es que los datos son anónimos. Sí, pero ¿cómo los recolectaste? No, por una encuesta de correo, ya no son anónimos. Porque ya hay algo que vincula el correo a la persona. Hay una estrategia, hay unas metodologías, perdón, y en ese caso los científicos o las personas que trabajan en investigación seguramente conocen mucho más del tema, y es cómo se vuelven realmente un conjunto de datos anónimos para que no pueda ser identificable. Otro tipo de multa, fallas en la seguridad de la información que dan lugar a divulgación de datos de Internet, inclusive datos sensibles. Imagínense que existiera en banner o en catálogo web una falla de seguridad en la que se pudiera acceder a las notas o a los contenidos de las evaluaciones o a los trabajos de los estudiantes sin clave. Una falla de seguridad masiva, eso es un incidente gravísimo y obviamente de responsabilidad de la institución, que la institución debe velar por la seguridad de sus productos, ¿verdad? Hurto o pérdida de información contenida en bases de datos, entre otras. A veces se nos olvida, un robo de un portátil para nosotros es un incidente de seguridad. Y en la universidad están documentados los procedimientos cuando a usted se le pierde o le roban un computador personal que haya sido asignado para sus funciones. O en el marco de un proyecto, tiene que notificarlo a seguridad física. Está documentado el procedimiento claramente. ¿Por qué? Porque ahí puede haber una fuga de datos. O sea, ¿qué información puede haber ahí? Datos personales. ¿Y dónde va a parar? No sabemos. Y estrictamente nosotros en Colombia estamos en la obligación de reportar ante la autoridad, que es la superintendencia, este tipo de eventos cuando implican violaciones a la protección de los datos personales. Esos son como los incidentes, ya aterrizando, perdón, los incidentes no, los tipos de sanciones más comunes, repito, no son las únicas. Hay un grupo de almacenes muy poderoso en Colombia cuyo nombre empieza por E, que le metieron una multa millonaria porque resulta que una señora, la señora se llama Carmiña y en el sistema aparecía Carmen o viceversa. Entonces ella llegó y entró al chat de este almacén y dijo, no, mira, yo quiero hacer una solicitud en el marco del derecho que me otorga la ley 1581, la señora bien dateada y todo, de actualizar mis datos, porque uno de los derechos que da la norma es que tú actualices los datos. Resulta que es que yo no me llamo Carmen, sino me llamo Carmiña. Y la persona que le atendió en el chat, que no era un robot, sino era una persona
No tenía ni idea de cuál era el procedimiento. Y la señora obviamente tomó evidencias de esto y fue a la superintendencia y bueno, fue una multa grandísima, porque es que todo el mundo en la organización tiene que conocer los lineamientos, y nosotros en esta charla resulta imposible. Ahorita más adelante les voy a dar las URLs. Alguien preguntaba, esto va a quedar grabado, van a poder acceder a él, tanto la presentación como el webinar, y las URLs de donde está documentado en la universidad todo el tema de lineamientos y políticas de protección de datos personales, porque repito, el desconocimiento no nos exime del cumplimiento. Entonces, en la universidad tenemos una política de privacidad. Es importante leerla, conocerla. Ahí está declarada la finalidad del tratamiento de los datos personales. Está declarado el procedimiento para la atención de quejas y solicitudes de habeas data, que está centralizado en nuestra área. Entonces, si alguno en las áreas de ustedes recibe una solicitud de habeas data, pues hay que remitirlo puntualmente al numeral 11. No vamos a repasar la política aquí por temas de tiempo. Tarea, leer la política de privacidad. ¿Dónde está? En el sitio web. Ahí está el enlace. Y declara, como digamos, conversamos ahora con Dairo, la finalidad. ¿Qué pasa? Que la finalidad de la universidad ha sido descrita, y esto está declarado en una resolución rectoral, para todo el quehacer universitario, porque todo el quehacer de la universidad no es solo académico. La universidad tiene unidades de negocio, tiene restaurantes, tiene gimnasio, tiene actividades extras, ¿verdad? Tiene servicios a egresados. No todo es academia, tiene investigación. Entonces, nuestra finalidad está declarada para cubrir todo eso. Dairo lo decía, mira, hay empresas que te dicen, el ejemplo de la rifa del carro, te dicen, entrega tus datos aquí para la rifa de un carro. Pero la finalidad, vamos a ver que es más allá de que eso, te están llamando a ofrecerte otro tipo de cosas. La universidad muy juiciosamente ha declarado cuál es su finalidad para el tratamiento y hay que leerla. Temas que están establecidos internamente en los lineamientos y que repasamos. Todas las dependencias de la universidad que recopilen datos en el ejercicio de sus actividades están obligados a solicitar a los titulares esa autorización de tratamiento. O sea, autorízame a mí para tratar tus datos en el marco de esto que estoy haciendo, ¿verdad? Cosas, temas misionales como la admisión está cubierta cuando el estudiante está interesado, la inscripción en un programa, todo el tema de registros. Para el tema de egresados estamos cubiertos, para el tema de funcionarios, pero vamos a esas islas de pronto, o temas que no están tan cubiertos, un proyecto de investigación, un proyecto de consultoría, una actividad en una clase, un proyecto administrativo que involucra a terceros, ¿verdad? Si yo desde mi área no recopilo esa autorización, estoy incumpliendo la norma. ¿Cómo la recopilo? Puede ser un formato físico, la norma lo dice, puede ser un formulario web hospedado en plataformas institucionales. Entonces me preguntan, ¿qué uso? ¿Puedes usar Google Drive? Sí. ¿Puedes usar Question Pro? Mejor. Porque en Question Pro queda registrado mucha información detallada de cuando la persona le da clic a ese, lo que llamamos aviso de privacidad, que contiene la finalidad para la cual tú estás recogiendo los datos en esa actividad, ¿verdad? Entonces, en Zoom podemos usar Zoom. Nosotros usamos Zoom como una plataforma institucional. Pero de pronto alguien por allá recopila datos en un formulario web, Pajarito, voy a decir cualquier nombre. Pues no es una plataforma institucional. ¿Por qué es importante que sea una plataforma institucional? Porque uno de los derechos que le asiste al titular es que solicite evidencia de esa autorización. Entonces, a mí o a nosotros, un titular nos puede decir, mira, es que yo sé que la universidad tiene mis datos, yo necesito que me muestres la evidencia de que yo te autoricé. Lo puede hacer el titular o lo puede hacer la superintendencia. Entonces yo tengo que decirle, sí, mire, es que usted se inscribió a un programa de extensión este año y lo hizo en este formulario web desde esta dirección IP, eso queda registrado. O usted diligenció esta encuesta de Question Pro y ahí entregó la autorización. Ah, bien, pero imagínense si yo utilizo, o si alguien utiliza una herramienta por allá X, que nadie sabe quién es, ¿cómo ubicamos esa evidencia? Por eso está establecido en los lineamientos. También está establecido la responsabilidad de todas las áreas, incorporar ese aviso de privacidad, que es el texto, en el documento de lineamientos. Ahorita les muestro la página donde pueden descargar los documentos de lineamientos. Hay un aviso de privacidad modelo, pero en algunos casos ese aviso de privacidad hay que ajustarlo dependiendo de lo que se vaya a hacer puntualmente en esa actividad que implica recolección de datos. ¿Quién nos apoya en esa redacción? La oficina jurídica. Sobre todo cuando los datos se ceden a terceros en el marco del proyecto. Entonces, hay proyectos que son con varias empresas, hay proyectos que son con otros centros de investigación. Es importante
que cuando nosotros recolectemos los datos, digamos que esos datos se van a compartir y con qué finalidad. Uno de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, lo que pasa es que nosotros en Colombia no leemos lo que firmamos, es que nos digan para qué se van a usar nuestros datos y nosotros la tengamos clara. Particularmente las áreas, y esto es importante, que recopilen datos de menores de edad, esa autorización la debe entregar el padre o acudiente. Entonces, mucho cuidado, y es importante la recolección de datos de menores de edad. Para temas de admisión hay un concepto de la Corte Constitucional y de la Superintendencia que dicen, oye, mira, son considerados los menores adultos aquellos que en el ejercicio de sus funciones y su madurez pueden ellos mismos otorgar la autorización de tratamiento porque van a entrar a una institución de educación superior. Estamos hablando de admisión. ¿Por qué? Si ellos tienen la madurez, hay muchachos que se están graduando del colegio a los 14, 15 años, tienen la madurez de someterse a las políticas, reglamentos, normas de una institución de educación superior, ellos mismos pueden entregar la autorización de tratamiento y no se requiere ir a sus padres, ¿verdad? Sin embargo, ellos, si quieren que sus padres tengan acceso a sus notas, por ejemplo, tienen que entregar la autorización. Pero es importante saber que si nosotros recopilamos datos de menores de edad para otro tipo de actividades que no sean académicas, tiene esa autorización que ser entregada por el representante legal. ¿Quién es el representante legal? Normalmente el padre, pero a veces no es el padre, ¿no? A veces es el abuelo, el tío, porque los padres no están, etc. Este es otro punto importante. Cuando recolectemos información sensible, ya definimos qué es información sensible, ese titular no está obligado a entregarla. Entonces yo no entiendo por qué los gimnasios te piden la huella, no, que la huella, tú estás en el derecho de no entregarla y el gimnasio igual te tiene que permitir el ingreso. ¿Sí? Eso es importante. Hay una resolución de la SIC donde se suspendió el uso de temas biométricos por temas de pandemia, a menos que se demostrara estrictamente los protocolos de limpieza de esos dispositivos biométricos. Pero cuando nosotros recopilemos datos sensibles, que no necesariamente son las huellas o los datos biométricos, recordemos que son, por ejemplo, datos médicos, datos relativos a la orientación política, etcétera, yo necesito, no puedo condicionarlos, o sea, no pueden ser obligatorios, repito. Entonces, nos han llegado algunas consultas, mire, puedo hacer una encuesta para preguntarle a los estudiantes su posición frente a las marchas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Esos son datos sensibles. Por tanto, no puedes obligar a la gente a que los entregue. Es más, deberían ser anónimos, pero si tú mandas eso por correo electrónico, pues no es un mecanismo anónimo. Porque siempre va a haber una asociación entre el correo al que mandaste el enlace y sus respuestas. Entonces es importante tener presente el tema de los datos sensibles. ¿Dónde está esto? Puntualmente, Manual de Políticas Administrativas, ahí está el enlace, se puede descargar desde el portal institucional en la parte de normatividad interna. Puntualmente numeral 5.2 y numeral 5.3, no, por temas de tiempo no los podemos repasar, pero son los numerales relacionados con políticas de seguridad, con lo que se puede y lo que no se puede hacer en cuanto a privacidad también. Por ejemplo, instalar software. Hay procedimientos y unas autorizaciones para instalar software en la universidad. Para el uso de contraseñas. Todos somos responsables del manejo de nuestra contraseña de acceso. Si yo presto mi contraseña, y ha pasado, si yo presto mi contraseña y algo en el sistema pasa y en el sistema queda la trazabilidad de lo que pase, sobre todo en transacciones críticas, y yo no hice eso, pero presté mi contraseña, la responsabilidad es mía, y eso está en el reglamento interno de trabajo también. Y está en el manual de políticas administrativas. Y es uno, y lo digo porque es una de las cosas más frecuentes que se presentan, no solo en la universidad, en todas las organizaciones. Y nosotros vivimos en una comunidad de confianza, que es la universidad, que somos una familia, y somos best place to work, y chévere, ¿verdad? Eso está bien. Pero no podemos prestar nuestra contraseña. Estamos incumpliendo el manual de políticas administrativas, estamos incumpliendo el reglamento interno de trabajo, estamos incumpliendo la norma de protección de datos personales también. Y estamos exponiendo a la universidad a un riesgo de sanción, y de sanción muy alta. Documento de lineamientos para la gestión de contactos e información personal. Ahí está esa URL, es un micrositio que estamos construyendo. Ya tiene algunas cosas que ustedes pueden consultar. Le vamos a poner preguntas frecuentes, le vamos a poner
todo el tema de definiciones, están los documentos institucionales, las resoluciones rectorales, que es importante apropiarlas. En la universidad existe un comité de protección de datos personales, de C-level que llaman, o sea, de directores, digamos, conectados con la alta dirección, donde se resuelven todos los temas importantes de datos personales, y hay representantes de cada una de las partes misionales de la universidad, de la academia, de la investigación, de la extensión, de mercadeo, de la parte administrativa. Entonces es importante conocer eso también, cuál es el gobierno que existe en la universidad con respecto al tema. Nosotros tenemos en nuestro portal de aprendizaje un curso de protección de datos personales. Es un curso que dura 7 minutos algo, virtual. Invitarlos a que tomen ese curso, donde explican estos conceptos que hemos visto y algunos otros, digamos, para reforzarlo. Que las personas nuevas que contratemos en nuestra área, si bien reciben una inducción en gestión humana, a veces esa inducción tiene tanto, porque la universidad tiene muchas cosas. Si van a tratar datos personales, es importante que tomen ese curso virtual. Y finalmente, algunas recomendaciones que responden a inquietudes que hemos recibido. Por ejemplo, lo que es el manejo de información o la entrega de información, con respecto a la pregunta que hizo Luis también, nunca entregar información a terceros. Miren, antes de la norma esto era muy coloquial. Llamaban por teléfono, oye, mira, mándame la base de datos de tal cosa, y no porque se daba en la universidad, se daba en muchas organizaciones porque había menos control. Hoy día yo no puedo, desde mi función, siendo lo que sea, estudiante, profesor, investigador, funcionario administrativo, docente, lo que sea, no puedo entregar datos personales a un tercero. Si no existe un convenio, un contrato, una orden judicial, una orden de esa entidad del Estado avalada por la oficina jurídica, en el caso de los contratos, que exista una cláusula de confidencialidad que respalde esa entrega de información. Nosotros no podemos entregar información de manera interna o externa con personas no autorizadas. Miren, el Google Drive, que Marta ponía el ejemplo, Google Drive sí es una herramienta institucional aprobada, la utilizamos, pero parte de la seguridad del Google Drive, como todas las herramientas, está en lo que nosotros la sepamos usar. Entonces, si yo tengo una carpeta en Google Drive y la comparto, con quien está compartida no es responsabilidad del área de tecnología, porque no tenemos visibilidad de eso. Usted ahí define con quién la comparte, si la comparte solo con un enlace, si la comparte por correo electrónico, y tienen que estar atentos, por ejemplo, si esa persona ya no trabaja en el proyecto, si esa persona ya no hace parte de su área, pues eliminar ese acceso, porque nadie más se lo va a eliminar, lo tiene que eliminar el dueño de la carpeta o quien la creó. Entonces son buenas prácticas que hay que tener siempre presentes, porque no van en la herramienta necesariamente, sino en el uso que le demos a ella. O sea, tú puedes contratar el mejor experto en seguridad para que diseñe la seguridad de tu casa, con candados, con cámaras, con alarmas, pero si tú le entregas una llave al vecino para que entre, pues todo eso se pierde. Es el uso también que le damos. Y repito, la cadena va a ser lo más fuerte posible, o tan fuerte como el eslabón más débil lo sea. La información impresa se nos olvida mucho, y ahora que estamos en nuestra casa es un riesgo adicional, y de eso vamos a hablar más adelante. La información en puestos de trabajo, a veces no tenemos conciencia de eso en áreas donde tenemos atención al público, donde entran proveedores, donde entran externos. Y miren, a la gente le importa, la gente puede tomar una foto de un documento impreso, y es importante también destruirlo de manera segura con trituradoras cuando amerite, o si lo mandamos a imprimir, recogerlo. A veces mandamos a imprimir algo a las 8:30 de la mañana y lo vamos a buscar al mediodía, y resulta que quedó en una impresora en el piso donde todo el mundo pasaba por ahí, todo el mundo tuvo acceso a eso, y de pronto lo cogió, le tomó una foto o lo memorizó, y ya hubo una fuga de información. Obviamente no todos los documentos tienen la misma criticidad, pero hay que tener presente eso, porque siempre se nos olvida el tema de la información impresa. Cuando compremos bases de datos, porque se puede dar en el marco de proyectos administrativos, académicos, de investigación, de consultoría, la compra de bases de datos, es importante que se valide que existe un consentimiento de autorización para que esos titulares hayan autorizado que la base de datos vaya a dar a un tercero, que en este caso sería la universidad. Y sabemos que existen servicios regulados y no regulados en Internet para compra de base de datos. Las cámaras de comercio venden bases de datos para efectos de mercado. Entonces es importante que esa compra, si se hace, pues se verifique con esa entidad que nos está vendiendo la base de datos, que esa entidad cuente con la debida autorización de los titulares para hacer esa venta.
porque si no la reclamación es para nosotros, ¿verdad? Dependiendo del uso que le vayamos a dar a esa. Y debemos estar preparados para responder a la reclamación. Según la norma, nosotros tenemos 10 días hábiles para responder a una solicitud en el marco de habeas data. Si no respondemos en ese tiempo, esa persona puede ir a la SIC y la SIC puede abrir una investigación a la institución abrirá una investigación interna, ¿verdad? Y obviamente ahí tendrán que responder las personas que tengan que responder por ese incidente. Los accesos a los sistemas, ya lo dijimos, nunca compartir contraseñas. Es un incumplimiento de las políticas institucionales y por ende del reglamento interno. Miren, la Dirección de Tecnología Informática ha establecido los mecanismos suficientes para que las personas que requieran acceso a sus sistemas se les dé. Si usted requiere acceso a banner, a unas formas específicas, existen unos formularios en nuestro sitio web para que se otorguen esas autorizaciones. Obviamente siempre tiene alguien que autorizar dependiendo de la criticidad del acceso, dependiendo del tipo de contrato que exista con esa persona, pero nunca entreguemos la contraseña, porque lo que pase con esa contraseña va a ser responsabilidad suya. Muchos estudiantes, para el caso de los estudiantes, llegan, no, mira que me retiraron materias, porque resulta que de pronto dejé abierta mi sesión en un laboratorio y alguien, eso es una campaña que estamos trabajando con Bienestar Universitario, porque es que en Colombia existe una cosa que se llama la Ley de Delitos Informáticos y es un delito penal acceder a un sistema de información sin autorización de la otra persona. Entonces, a veces alguien llega malintencionado, este dejó abierta la sesión en banner y pum, le retiran todas las materias. Entonces va después el muchacho allá a registro a hacer una declaración de que él no fue, de que fue que dejó su sesión abierta. Entonces evitemos ese tipo de cosas también, pero nosotros como funcionarios, como docentes, tenemos una gran responsabilidad en proteger nuestra contraseña. Ahí está el mecanismo. Si yo requiero permisos o accesos adicionales en un sistema, de pronto habilitar algún permiso adicional para alguien que va a cubrir a alguien, que va a cubrir a otra persona por vacaciones, por incapacidad. Están los mecanismos para que se soliciten los permisos. No prestemos las contraseñas son personales e intransferibles. Es importante validar periódicamente que los accesos de las áreas que nosotros lideramos o que cada uno lidera sean los correctos. Entonces podemos pedir reportes de, bueno, muéstrame en este sistema quién tiene acceso. Y entonces de TIC te va a generar un reporte y tú vas a validar, este acceso es correcto, este acceso hay que retirarlo, este acceso de esta persona ya no se requiere porque hace parte de otra área, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Para el correo electrónico, algunas recomendaciones, hay que verificar siempre, lo primero que hay que mirar es el remitente. Entonces, si yo recibo una fotomulta y me viene el correo de @hotmail o @outlook, yo no lo miro. Oye, el Ministerio de Transporte no te va a mandar la fotomulta por un @hotmail, o el juzgado no te lo debería mandar por un @hotmail, por ejemplo. Si es desconocido o no la reconozco, porque realmente nosotros podemos recibir correos de muchas partes, o sea, es infinita la cantidad de correos que podemos recibir, y tiene un archivo adjunto o un enlace a una página web, ojo, eso es lo peligroso, abrir el adjunto o visitar el enlace. Hay que tener en cuenta lo que decía, las entidades oficiales, bancos, por ejemplo, usan direcciones de correo oficiales. Esto no es una bala de plata, es decir, yo puedo recibir un correo, parece de Bancolombia, lo veo y viene de @Bancolombia, pero tiene un enlace que me dice, clic aquí para actualizar tus datos porque tu seguridad ha sido comprometida. Ese correo ya es sospechoso. ¿Qué tengo que hacer yo? Llame a Bancolombia, hay Bancolombia, estoy poniendo Bancolombia, pero puede ser Bancolombia, la vivienda, cualquier banco. Te lo dice en la llamada en espera, te le dice, nunca solicitaremos contraseñas a través de enlaces de correo. Sin embargo, llama y valida, pero son correos que son catalogados sospechosos. El correo electrónico es como el correo tradicional que te llega a tu casa. Tú puedes recibir una carta en tu buzón y decir que la carta viene de Bill Gates o que viene de Barack Obama. Es lo mismo. El correo electrónico se puede suplantar fácilmente. Y no es el correo de la universidad, es cualquier correo. Cualquier correo electrónico se puede suplantar fácilmente. Nunca contestar un correo electrónico, porque a veces los correos son enviados por robots y cuando tú los contestas, lo que hace el robot es que te marca como vivo. Dice, esta es una potencial víctima, contestó el correo. No sé si han notado que antes de que lleguen esas llamadas de fraude donde te piden tarjetas de crédito, a veces tú notas que te llaman de un número y tú contestas y nadie habla y se cae la llamada. Eso es un robot. Entonces estos señores lo que hacen es que automatizan esas llamadas, ponen un robot, una máquina a llamar y obviamente el robot filtra
y pasa al que te va a intentar engañar solo las llamadas o solo los números de las personas que contestaron, porque la llamada se puede ir a buzón, la llamada puede no contestar, puede ser un número inválido. Entonces lo que hacen es que programan un robot. Si yo voy recibo una llamada, en particularmente, por ejemplo, en el caso de un correo electrónico que es sospechoso, no contestemos. Marquémoslo como spam. ¿Por qué marcarlo como spam ayuda? Además de reportar, nosotros nos lo reportan a nosotros, pero la principal acción es marcarlo como spam. Porque así el motor de la herramienta de correo va aprendiendo. Ellos trabajan con técnicas heurísticas para ir marcando ese correo y resulta que ya la siguiente vez va a ser más difícil y de pronto va a llegar a la carpeta de spam. Y obviamente un correo que esté marcado como spam es peligroso. ¿Hay falsos positivos? Sí, pero es peligroso o es sospechoso mejor. Todo el tema, ya lo dijimos, citaciones a vacunación, que está muy de moda. No, mira, me llegó una citación a vacunación PDF y miramos el correo y es de @outlook.es. Oye, verifica en mi vacuna. Mi vacuna es la fuente. Una multa. No, ya nos pasó una vez, o sea, hubo una infección en un computador por un tema de fotomulta. La persona abrió el correo paniqueada, tengo una fotomulta y no tiene carro. O sea, esto utiliza lo que se llama ingeniería social. Entonces, imagínate, claro, a mí me llega una situación de un embargo, todo el mundo se alerta, me citaron un embargo, ¿qué? No abras el anexo. O sea, ya lee el correo, mira el juzgado, puedes llamar al juzgado, pero nunca abras el anexo. Lo peligroso es el anexo. Siempre hay un mecanismo alterno para validar. Trabajo remoto. Hoy día estamos trabajando en casa. Para nosotros en ciberseguridad es una preocupación. El tema de trabajo en casa fue una necesidad a la que nos vimos abocados así de un momento a otro, y no solamente la universidad, todas las organizaciones. Afortunadamente creo que hemos podido sobrevivir, pero resulta que hay muchos riesgos, porque hoy día nosotros usamos computadores personales para trabajar. Muchos usamos computadores personales para trabajar y ese computador lo compartimos con miembros de la familia que lo usan de pronto para otras cosas, que de pronto navegan. Estoy poniendo ejemplos. Los niños pueden navegar en páginas de juegos en línea y esas páginas son peligrosas y pueden robar información y ahí ya hay una fuga de información. Nos llevamos para la casa USBs, por ejemplo, nos llevamos carpetas con información. Voy a poner un ejemplo. Entonces, estoy trabajando y llega el vecino y dice, ay, vecino, me quedé sin internet y el niño necesita mandar una tarea y tiene solo hasta las 6 de la tarde. ¿Será que usted me puede prestar su computador? Sí, claro, es como no. Y uno se descuida y el niño, el muchacho o el vecino, lo que sea, empieza a trabajar y resulta que yo en mi escritorio tengo una carpeta así grande que dice Uninorte. Y el vecino metió la USB y le dio la curiosidad de arrastrar la carpeta Uninorte a su USB. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros en el área de ciberseguridad que eso pasó? No hay forma. Técnicamente no la tenemos. Estás usando un computador personal. Copiaste una carpeta en un sitio inseguro. Compartiste tu computador con alguien que no es de confianza para ese tipo de cosas y hubo una fuga de información. Entonces después obviamente habrá una investigación y se podrá saber lo que pasó, pero son malas prácticas. La navegación, ya lo dijimos, hay que tener una higiene informática en lo que navegamos, en los sitios en los que visitamos, no instalar programas sin licencia, evitar visitar páginas de juegos o películas en línea. Son páginas que pueden contener mucho código malicioso, que simplemente con visitarlas pues ya infectan nuestro computador. Alguna recomendación de las contraseñas, siempre combinarlas con longitud de mayor a 8 caracteres, que contengan letras y símbolos y números, no escribirlas en papeles, teclado, o sea, realmente no hay que compartirlas. Si compartimos los equipos, pues no dejar archivos de información confidencial copiada en ellos, de nuestros proyectos, de nuestras funciones. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Con respecto al antivirus, para el caso de los equipos institucionales tenemos una solución que es Symantec. Para los equipos personales siempre es importante que cuenten con una solución antivirus actualizada y ser cuidadosos con las redes Wi-Fi a las que nos conectamos, porque hay muchas redes que son inseguras. Entonces, recomendaciones: no vaya a trabajar a un centro comercial, a una red Wi-Fi abierta, no lo haga, porque nosotros no podemos garantizar la seguridad de esa red Wi-Fi, y en esa red Wi-Fi puede haber algo malicioso instalado, un access point malicioso que esté interceptando el tráfico y robando su información. O de pronto alguien conectado a la misma red que actúa como vecino
y puede intentar robar información de su computadora. Entonces siempre la recomendación es que si usted lo hace, trabajo remoto, lo haga desde una red Wi-Fi segura de su casa o de pronto de un sitio adecuado para no poner en riesgo la información. Esas son hasta ahí pues las recomendaciones. No sé si hay algunas inquietudes que podremos responder. Si no nos alcanza el tiempo para responderlas, con mucho gusto en el área de seguridad estamos prestos para atenderlos. Me mandan un correo, agendamos una reunión. Si ya quieren ver algo muy puntual de un proceso en particular, de una actividad en particular, con mucho gusto lo revisamos. El objetivo de esta charla es, como les decía, unos lineamientos generales, que ustedes conozcan dónde están las cosas escritas, porque en 1 hora y media no las podemos abarcar todas. Y bueno, estoy atento a si hay alguna pregunta dentro de los participantes para responderla ahora. Bueno, Antonio, en el chat Luis Romero te preguntaba que cuando un estudiante entrega su cédula como parte de actualización de datos en Banner, ¿está cubierta por la autorización que dio en principio o se debe solicitar nuevamente la autorización? Muy bien, todo lo que entreguen los estudiantes, es una buena pregunta, Luis, gracias, en el curso de su relación con la universidad académica está cubierta por nuestra política de privacidad inicial, la cual el estudiante entregó su consentimiento en el momento de la inscripción. La respuesta es no debes pedir la autorización, eso está cubierto en un proceso administrativo de actualización de datos. Aplica también para egresados, aplica para proveedores, aplica para funcionarios o trabajadores. O sea, si a mi gestión humana me pide una actualización de mi hoja de vida, pues yo entrego mis datos en el marco de esa relación que tengo con la universidad, que es lo mismo para los estudiantes. Antonio, una pregunta ahora que hablas de egresados. Por lo menos, hay unos egresados muy antiguos donde la información en Banner es precaria en cuanto para temas de facturación electrónica, por ponerte un ejemplo. Entonces, se está tratando de buscar la actualización de esos datos. ¿Esa información debe venir sujeta a una autorización de ellos? Para el caso de egresados, nosotros tenemos una autorización de ellos de su consentimiento. Si son de los egresados muy viejos, lo que estableció el decreto 1377 es que toda esa información personal que se había recopilado antes del decreto, se utilizaba un mecanismo masivo. Entonces, por eso fue que se llenaron en ese momento del 2013 los periódicos de avisos de privacidad. Y nosotros publicamos unos que decían, oye, la Universidad del Norte tiene tus datos, aquí está nuestra política, puedes consultarla. Entonces, digamos que eso nos cubrió para los egresados antiguos y para muchos otros de los que no tenemos rastro. Si nosotros obtenemos esos datos de una fuente pública, llámese la registraduría, y eso obviamente habrá que revisar el convenio con la registraduría para actualización. Lo importante es que el egresado siempre va a poder tener el derecho de actualizarlo. Y en nuestro caso, los egresados, y nosotros estamos cubiertos en eso por la ley 30, no nos pueden revocar la autorización de tratamiento, porque yo al egresado lo tenemos que certificar. Entonces el egresado no... ¿Qué nos puede decir el egresado? Lo que yo le respondí a Dairo y es, mira, no me contactes por correo, no me contactes más por llamadas, no me llames. Pero el egresado no nos puede decir, no borres mis datos, porque ¿cómo lo certificamos si nos pide una certificación? Y estamos obligados por otra norma del Ministerio de Educación y de todo el quehacer universitario a tener sus datos. Entonces, por eso no hay problema, porque ya contamos con la autorización de tratamiento de los datos de los egresados, más para un proceso administrativo de actualización que finalmente estamos obligados a hacer dentro de los servicios que se prestan a ellos. El profesor Augusto Sisa tiene levantada la mano. Augusto, con mucho gusto, buenos días. Buenos días, Antonio, ¿cómo está? Quería hacerle una consulta. Ya ha pasado más de un año con la pandemia. No sé si hubo un cambio en el protocolo o una revisión de la oficina jurídica acerca de la producción masiva que tenemos de videos. Al comienzo, por la emergencia, se empezaron a publicar mucho video en YouTube, veía que montaban cosas en público, y con el agravante pues que hay estudiantes que son menores de edad, que a veces salían las imágenes de ellos ahí. ¿En qué quedó eso legalmente? Bueno, para todo el tema de capacitaciones, hay unas autorizaciones a digamos, a las personas que participan en la capacitación, ¿verdad? Dentro del aviso de privacidad está contenido el tema, por ejemplo, para esta capacitación. Para el caso de la academia, digamos lo que la norma
no la norma, sino las resoluciones de la SIC ha sido muy fuerte, digamos, específica es en el uso de mercadeo. O sea, ahí hay un concepto que tenemos nosotros, la Secretaría General, por ejemplo, sobre todo en imágenes que se usan para promoción y que obviamente puedan ser identificables. Entonces, siempre existe la potestad de que alguien no quiera ser grabado, está el mecanismo para hacerlo. Pero digamos, dentro del quehacer que acabe la universidad o que el consentimiento está en actividades que son académicas, no de promoción. Por ejemplo, yo puedo poner una fotografía de mis estudiantes en un laboratorio trabajando, y lo que siempre busca respetar la norma es que no se viole, en cualquiera que sea el caso, grabación o fotografía, la intimidad o el buen nombre. Obviamente hay una delgada línea, yo no soy abogado, siempre ese tipo de temas los consultamos con la oficina jurídica, porque hay una delgada línea entre lo que puede ser la invasión a la privacidad y el buen nombre. Y voy a poner un ejemplo puntual. Podemos hacer una foto de un curso, ¿verdad? Y la universidad lo publica en su página web, no estamos nombrando a quién está en la foto, pero de pronto por allá alguien dice, no, yo en esa foto salí con cara de sueño y estoy dormido, y entonces eso está violando mi buen nombre. O sea, hay una delgada línea ahí. Para el caso de promociones que hace, por ejemplo, bienestar organizacional, con respecto a actividades que involucran a los niños también, eso está contenido en la autorización en el momento de la inscripción. Pero definitivamente sí, es un tema delicado. Yo me puedo llevar la inquietud con la oficina jurídica, porque hay mucho material, obviamente, y son datos personales. O sea, cualquier momento alguien puede o revocar la autorización o solicitar la eliminación. Ahí el reto técnico es cómo ubico ese video y lo borro, ¿sí? Pero lo que va a respetar siempre la norma y lo que la institución va a propender siempre desde sus normas y lineamientos es que en lo que se esté publicando, sea dentro del quehacer universitario declarado en el numeral 2 de la política, que cae el tema académico y administrativo también, y que obviamente no se viole la privacidad o el buen nombre de esas personas que están en la fotografía. Y tercero, si se usa para fines comerciales, directos y mercadeo, eso sí requiere una autorización expresa de quien se está utilizando esa imagen. Es el concepto de la Corte de Constitución. Pero me llevó la inquietud porque sí, hay mucho material más en tema de pandemia. Vale, gracias, Augusto. No sé quién más tiene alguna pregunta. Si no, pues invitarlos a que consulten los documentos que están colgados en la política de privacidad, puntualmente la política de privacidad, el manual de políticas administrativas, numerales 53, 52, y esta página de el micrositio de protección de datos personales, donde tenemos cargadas las resoluciones rectorales, los documentos de lineamientos, los conceptos que hemos repasado aquí en esta presentación, y obviamente este webinar va a quedar grabado también. Y bueno, dispuestos nosotros desde el área de ciberseguridad de la universidad a atenderlos puntualmente, repito, si quieren que miremos algo muy específico ya de su proceso, de algún proyecto en particular, me mandan un correo, me agendan una reunión. Yo invito a la oficina jurídica si se necesita invitar a la oficina jurídica y resolvemos todas las inquietudes. Ahí invitarlos pues a apropiar las buenas prácticas, las recomendaciones, agradecerles este espacio en el que han estado conectados. Muchísimas gracias, ingeniero Antonio, y muchísimas gracias a todos. Si no hay más preguntas o más comentarios, finalizaríamos en la mañana de hoy esta actividad. Muchas gracias, Antonio. Te comenta la señora Sandra Álvarez que estuvo muy interesante y excelente la presentación. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por seguir participando de las actividades del Plan de Formación de Gestión Humana y del área de capacitación. Feliz tarde. Gracias a todos. Cuídense mucho. Feliz almuerzo. Gracias. Feliz almuerzo y gracias, Antonio. Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde.